temida por unos, adorada por otros, pero siempre envuelta en un misterio insondable. Ha reptado a través de los corredores del tiempo, tallada en piedra, susurrada en textos sagrados, invocada en rituales que el polvo casi ha borrado. En su piel se entrelazan los hilos de la transformación, la tentación y una sabiduría que nunca fue del todo revelada. Pero bajo su apariencia simbólica y espiritual palpitan raíces más oscuras, ecos de antiguos miedos, pulsos de instintos primitivos y la eterna danza entre la vida y la muerte. En este viaje nos adentraremos en los orígenes más crudos y a veces perturbadores del arquetipo de la serpiente. Descubriremos por qué todo buscador del espíritu necesita mirar de frente su sombra antes de poder abrazar su luz. Porque mucho antes de que la serpiente fuera vista como mentirosa o sanadora, ya se deslizaba entre los mitos de la creación como una energía primordial del caos. En la cosmovisión mesopotámica, una de las más antiguas y poderosas, el mundo no nace de la luz, sino del conflicto. En el principio estaba Tiamat, diosa de las aguas saladas, madre del todo, representada como una gran serpiente marina o un dragón. No era el mal, era el caos fecundo, la matriz de lo que aún no tiene forma. Pero cuando los dioses jóvenes emergieron, rompiendo la quietud del abismo, Tiamat se volvió amenaza. No porque cambiara su esencia, sino porque su presencia ya no era tolerada. El dios Marduk, símbolo del orden, la enfrentó en batalla, y al derrotarla, partió su cuerpo. Con una mitad formó el cielo, con la otra, la tierra. Así, de una muerte, nació la forma. El caos fue sacrificado para que pudiera existir la civilización. Aquí, la serpiente no es enemiga, es la fuente, la sangre primigenia del mundo. Un patrón que se repetirá a lo largo de culturas y eras. En el Egipto antiguo, la serpiente también aparece como una fuerza que amenaza el orden divino. Cada noche, el dios solar Ra debe cruzar el inframundo y enfrentarse a Apophis, la gran serpiente de la oscuridad, que intenta devorar la barca solar y sumir al mundo en una noche sin fin. Para los egipcios, esta lucha no era una alegoría, sino un hecho sagrado. Los sacerdotes realizaban rituales para ayudar al dios en su combate. La serpiente aquí es adversaria de la luz, sí, pero también guardiana del equilibrio. Sin su presencia no habría desafío. Sin la oscuridad, la luz no tendría sentido. Y esta batalla cósmica no ocurre solo en el cielo. También vive en el alma de cada ser humano. En los antiguos himnos védicos de la India, vuelve a aparecer. Britra, un ser serpentino, retiene las aguas y detiene la lluvia, hasta que Indra, el dios del trueno, lo vence y libera las aguas que fertilizan la tierra. La serpiente aquí no es simplemente un enemigo, es un guardián del potencial, una prueba para la divinidad interior. El pensamiento antiguo no dividía el mundo en buenos y malos, sino en fuerzas que chocan, que danzan, que crean y destruyen en un eterno ciclo. La serpiente, símbolo por excelencia de este ciclo, habita los límites, entre el agua y la tierra, el día y la noche, la vida y la muerte. En Mesoamérica, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, une los extremos, lo reptil y lo alado, lo instintivo y lo divino, lo terreno y lo celeste. Quetzalcóatl no era temido, era reverenciado como dios civilizador, portador del conocimiento, de los calendarios, de las leyes sagradas. Esta figura escapa a nuestras categorías modernas. No es un demonio ni un santo, es ambas cosas y más. Es la transformación misma, imposible de encasillar, imposible de ignorar. En todos estos relatos, la serpiente vigila el umbral entre lo conocido y lo desconocido. Guarda las puertas del misterio. Lleva consigo las llaves de la creación y de la destrucción.
Entender a la serpiente en su raíz ancestral es esencial para comprender todo lo que vino después, porque no fue siempre símbolo del engaño o el pecado. Fue, y sigue siendo, un reflejo vivo del universo en movimiento, cubierto de escamas y cargado de verdades ocultas. El temor que despierta no es simple superstición, es la memoria visceral de que representa algo inmenso, algo que nos sobrepasa. Los antiguos sabios no rechazaban a la serpiente, la enfrentaban, la honraban. Algunos incluso se fundían con ella. Pero esa visión comenzó a cambiar. A medida que las religiones organizadas tomaban forma, también lo hacía la figura de la serpiente. Y quizás en ningún relato se transforma tanto como en la historia del Edén. Aquí ya no es una bestia marina ni un dragón celestial. Es una voz baja, una pregunta, una duda que florece en medio del paraíso. No muerde, susurra. ¿Por qué Dios ha prohibido este fruto? ¿Qué teme? ¿Qué pasaría si tú también supieras? Para muchos, esta serpiente es la gran traidora. Pero, ¿y si fuera algo más? Esa figura que, según la lectura tradicional, llevó a Adán y Eva a desobedecer, desencadenando la llamada caída de la humanidad. Así nos lo contaron. Pero hay otra capa, más sutil, que muchos buscadores espirituales han explorado con una mezcla de curiosidad y reverencia. Porque la serpiente no fuerza a Eva, no la domina, le ofrece una idea, una semilla, la posibilidad de que el conocimiento, aun el prohibido, vale el riesgo. Que hacerse como Dios, conociendo el bien y el mal, es más que una transgresión, es un salto evolutivo. Para algunas corrientes antiguas, especialmente dentro del pensamiento gnóstico, la serpiente no es Satanás, sino su opuesto, un portador de luz, un Prometeo bíblico que no teme desafiar al poder divino si eso significa liberar la conciencia humana. Desde esa mirada, la caída ya no es una tragedia, es un parto. El Edén no se pierde, se deja atrás, y con esa salida nace algo nuevo, la autoconciencia. La serpiente, entonces, es la partera de nuestra mente despierta, la chispa que prende el fuego del discernimiento, la que inicia el largo y sinuoso viaje del alma hacia su propio despertar. Pero toda iluminación tiene su precio, y este despertar también lo trae: dolor, exilio, la sombra inevitable de la mortalidad. El fruto del conocimiento viene cargado de contradicciones. Da claridad, pero también carga. Libera, pero duele. Esta ambigüedad no es un error. Es la esencia del símbolo serpentino, creadora y destructora, dadora de poder y de pruebas. Y cuando miramos más allá del Edén, cuando volvemos los ojos a otras partes de las escrituras y las culturas antiguas, vemos a la serpiente reaparecer con otro rostro, no como tentadora, sino como sanadora. La serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto tenía un poder muy distinto. Quien la contemplaba, sanaba. ¿Qué significa que el mismo símbolo sea causa de caída y fuente de curación? ¿Y si la serpiente no es la enemiga, sino un espejo, un reflejo de lo que tememos, de lo que anhelamos, de lo que estamos dispuestos a enfrentar para evolucionar? Cuando retiramos las capas morales impuestas por siglos de doctrina, la figura de la serpiente comienza a revelar algo más profundo. Quizás nunca fue una villana, quizás fue una maestra, una mensajera que susurra que el crecimiento espiritual exige riesgos. El conocimiento no es neutro, ilumina, pero también hiere. Nos abre los ojos, pero puede partirnos el corazón. La inocencia no puede durar para siempre. Tarde o temprano, debe dar paso a la experiencia. Y ese paso no es una línea recta, sino un camino serpenteante, como la serpiente misma. Cuando volvemos a mirar estas historias con una mente abierta y el corazón dispuesto,
comprendemos que la serpiente siempre fue más que un símbolo del mal. Fue, y sigue siendo, un emblema de iniciación, una prueba espiritual, un umbral que uno debe cruzar si realmente desea transformarse. Y así llegamos a Oriente, donde el símbolo se vuelve energía viva, donde la serpiente deja atrás sus asociaciones de pecado y tentación y se convierte en una corriente divina, una fuerza enroscada en el interior del cuerpo humano, dormida pero expectante. Esto es Kundalini. En los antiguos textos del yoga, la Kundalini es descrita como una serpiente sagrada, enrollada 3 veces y media alrededor del chakra raíz, el Muladhara, en la base de la columna. Allí yace, oculta en la mayoría de los seres humanos, pero cuando despierta, comienza su ascenso. Un viaje por los chakras, encendiendo cada centro energético, hasta alcanzar la coronilla, el Sahasrara, donde la iluminación espiritual se vuelve posible. Pero cuidado, este no es un camino suave. Despertar a la Kundalini no es lo mismo que sentirse alineado o en paz. Es un fuego interior que saca a la superficie todo lo que ha estado dormido, reprimido, olvidado. No es raro que este despertar venga acompañado de visiones intensas, temblores, lágrimas, incluso miedo profundo. El ego comienza a deshacerse y el yo se enfrenta al abismo. Una sensación de muerte simbólica. Porque la serpiente no se eleva sin romper primero las viejas estructuras. Lo que no está preparado arde. Lo que no se puede sostener se quiebra. Pero también lo que es real despierta. ¿Por qué el ascenso de la serpiente puede ser tan profundo y tan peligroso? Porque no asciende por un vacío. Asciende por ti, por tus memorias no resueltas, por las heridas que preferiste olvidar, por tus deseos ocultos, tus miedos enterrados, tus historias no contadas. Cada pliegue de tu ser es un pasaje que la serpiente debe atravesar, y al moverse, lleva luz a donde antes solo había sombra. Los antiguos sabios lo sabían bien, por eso nunca recomendaron forzar el despertar de la Kundalini. Advertían sobre el orgullo espiritual y la impaciencia disfrazada de devoción. Insistían en la humildad, la disciplina y, sobre todo, la guía de un maestro que conociera el camino. Porque cuando esta energía despierta sin preparación, el resultado no es iluminación, es fragmentación. Una mente que se quiebra porque no está lista para sostener lo que se revela. Pero si se honra el proceso, si el buscador está dispuesto a mirar de frente lo que habita en su interior, entonces el viaje de la serpiente se vuelve un acto sagrado de integración, un renacimiento real. Y lo más revelador es que este símbolo no pertenece solo a la India o al yoga. En el taoísmo, por ejemplo, los antiguos mapas del cuerpo humano describen canales por los que fluye el chi, la energía vital. Esa energía también puede ser cultivada, movida, refinada. En la alquimia occidental aparece el Ouroboros, la serpiente que se devora la cola. Un símbolo del eterno ciclo de transformación, muerte y renacimiento dentro del alma. Y en la medicina moderna aún se conserva, aunque sin comprender su profundidad, el antiguo caduceo. 2 serpientes entrelazadas subiendo por un bastón central. Una imagen casi idéntica a la visión yógica de los canales energéticos Ida y Pingala, que rodean la columna vertebral y que la Kundalini recorre en su ascenso. La serpiente, entonces, no es solo un símbolo, es un mapa vivo del viaje de la conciencia, desde lo más instintivo hasta lo más divino, del miedo a la iluminación. Y como la serpiente que muda de piel, quien camina este sendero está llamado a dejar atrás lo viejo, las máscaras, las identificaciones, los apegos. Despertar esta fuerza
no es solo recibir sabiduría, es morir y nacer. Por eso tantas tradiciones hablan de un segundo nacimiento, y no como metáfora, sino como experiencia real. Lo que tú creías ser se disuelve, y de esas cenizas surge algo más auténtico, más vasto, más consciente. La serpiente interior no solo trae claridad, exige entrega, quema lo falso, para que lo verdadero pueda respirar. Y aunque eso puede parecer aterrador, también es la puerta a la libertad, porque solo enfrentando a la serpiente, dentro del cuerpo, dentro del alma, se libera el espectro completo de la conciencia humana. Pero aún hay una dimensión más que debemos explorar, una sin la cual esta transformación permanece incompleta: la relación de la serpiente con la sombra humana. Carl Jung, el sabio de los símbolos, el explorador del alma, nos habló con claridad sobre esto. La sombra, decía, es ese rincón psíquico donde escondemos todo lo que no queremos ver. Nuestros impulsos, nuestros temores, nuestras verdades incómodas. Y cuanto más negamos esta sombra, más fuerza acumula, hasta que un día irrumpe en forma de rabia desmedida, adicciones, proyecciones o autoengaños, con la intensidad de lo que ha sido largamente reprimido. En esos momentos, su rostro simbólico suele ser el de la serpiente. Ella es la que habita debajo, la que se mueve en silencio, la que aparece en sueños cuando todo se desmorona, cuando lo que creías ser comienza a desvanecerse y lo que realmente eres empieza a emerger. Jung entendió que la serpiente no viene de afuera, surge desde lo más hondo del ser. Es la encarnación de lo que hemos temido mirar, pero también la guardiana del poder que aguarda en la oscuridad. Dependiendo de cómo respondamos a su presencia, puede ser destructiva o profundamente sanadora. Para elevarse de verdad, hay que descender. El camino del alma no es una línea recta hacia la luz, sino una espiral que primero se adentra en la sombra. Todo auténtico crecimiento espiritual comienza con un descenso, un viaje hacia el inframundo de la psique, donde los espejos no mienten y las máscaras se caen. Este es el antiguo rito de iniciación, el descenso al abismo, la noche oscura del alma. En Egipto, incluso el dios solar Ra debía atravesar cada noche el Duat, el inframundo, poblado de serpientes. En los mitos griegos, héroes como Orfeo, Ulises y Perséfone también descendían, no por castigo, sino por necesidad. Allí, en la profundidad, aguardaba lo perdido, lo prohibido, lo esencial, y casi siempre la serpiente estaba allí, enroscada junto al umbral, no como enemiga, sino como prueba. La espiritualidad moderna a menudo pone el foco en la luz, el amor, la paz, las buenas vibras. Pero lo cierto es que la luz sin sombra es incompleta, un alma partida. La serpiente nos recuerda que no hay sabiduría sin tentación, ni vida sin muerte, que abrazar la totalidad exige aceptar también lo que incomoda. Carl Jung llamó a este proceso individuación, la integración de todas las partes del yo, hasta formar un ser completo. Y en ese viaje, la serpiente no es algo a erradicar, sino una figura a enfrentar con valentía. Una maestra que custodia los secretos más antiguos. No es un demonio que debas exorcizar. Es una guía hacia los reinos ocultos del alma. Por eso se la teme. Porque no muestra lo que aparentamos ser, sino lo que realmente somos. Nos enfrenta con lo no resuelto, la sexualidad reprimida, la rabia ancestral, el dolor escondido, los impulsos que aprendimos a negar. Pero si logramos mirar esta oscuridad sin juicio, descubrimos otra cara de la serpiente, la que sana. Devora lo que ya no nos sirve, desmantela nuestras ilusiones y al hacerlo, nos libera. La serpiente es a la vez la guardiana de la sombra y la llave que la abre. Quien camina el sendero espiritual con profundidad
debe saber que la luz por sí sola no basta. Es en la guarida de la serpiente donde se encuentra el verdadero poder. Y solo atravesando ese valle oscuro es posible encarnar el alma entera, no fragmentada, no a medias, sino en su totalidad. En nuestros días, la serpiente sigue viva, no solo en los templos antiguos o los desiertos remotos, sino en nuestras culturas, nuestros sueños, nuestras enfermedades y nuestros mitos modernos. Pero algo ha cambiado. En tiempos antiguos, la serpiente se contemplaba con una mezcla de temor reverente, de respeto sagrado. Hoy, nuestra relación con ella está dividida, rota. Algunos la ven como un símbolo de sanación. Otros la cargan de sospechas, como una encarnación del mal, del control o de teorías oscuras. Y, sin embargo, incluso así, la serpiente no ha perdido su poder. Todo lo contrario. Lo que proyectamos en ella revela más sobre nosotros que sobre ella. Tomemos como ejemplo el bastón de Asclepio, símbolo de la medicina en todo el mundo. Una sola serpiente enrollada alrededor de un báculo. Un símbolo milenario que proviene de la Grecia antigua. Asclepio era un semidios sanador, tan sabio que decían que podía devolver la vida. Y la serpiente que lo acompaña no es solo curación, es ambivalente, es enfermedad y antídoto, veneno y medicina. Este misterio está en el corazón mismo de la medicina. Para sanar, debemos confrontar lo que tememos: virus, bacterias, toxinas, traumas antiguos alojados en la carne. Los sanadores de antaño lo sabían. Por eso permitían que las serpientes vivieran en sus templos. No porque fueran dóciles, sino porque representaban una verdad profunda. Lo que puede envenenarte, también puede sanarte, si sabes cómo enfrentarlo. Y aunque hoy ya no habiten en los altares, la serpiente se desliza por nuestra cultura de formas más sutiles y a veces más siniestras. En la narrativa moderna, en películas, series, videojuegos, la serpiente aparece como el traidor, el manipulador, el enemigo en las sombras. Una figura que tienta al héroe, lo engaña, lo lleva hacia su ruina. Pero detrás de esa representación sigue latiendo el mismo símbolo. Sigue pidiendo ser visto con otros ojos. Pensemos por un momento. ¿Cuántas veces en películas y relatos el villano habla con un tono siseante, lento, casi reptiliano? Ojos afilados, movimientos hipnóticos, una presencia que incomoda. No es casualidad. La mente inconsciente aún registra a la serpiente como otra. Algo antiguo, primordial, salvaje. Una presencia prehumana que despierta instintos más antiguos que la memoria. Ese miedo está codificado en nuestra biología. Millones de años de evolución nos enseñaron a temerle. Porque la serpiente era tanto depredadora como maestra. Era peligrosa, sí, pero también portadora de enseñanzas profundas. Y hoy, mientras algunos la siguen rechazando, otros comienzan a redescubrirla. Sanadores, buscadores, místicos, aquellos que se sumergen en los misterios de la conciencia, la encuentran de nuevo. En ceremonias con plantas sagradas, en visiones inducidas por la ayahuasca, en sueños lúcidos o meditaciones profundas, la serpiente vuelve a aparecer. No como amenaza, sino como guía. Una figura que habla, que se enrolla, que conduce a revelaciones internas. Para las culturas indígenas del Amazonas, esto no es sorpresa. La serpiente es un espíritu maestro, guardiana del conocimiento ancestral y del renacimiento espiritual. ¿Por qué aparece la serpiente con tanta frecuencia cuando la conciencia se expande? Porque no es solo un símbolo cultural, es una fuerza psicoespiritual enraizada en lo más hondo del alma humana. Carl Jung lo habría llamado un arquetipo, una imagen viva del inconsciente que emerge cuando lo profundo toca la superficie de la mente.
La serpiente es transformación, lenta, dolorosa, necesaria. Cuando se presenta en visiones, es señal de que algo esencial está ocurriendo. Un encuentro con la muerte, un renacimiento, la disolución del ego, la unión de opuestos. Pero el mundo moderno, con sus prisas y sus miedos, también ha distorsionado a la serpiente. En la era de la desinformación, la serpiente ha sido secuestrada por narrativas conspirativas. Reptilianos, linajes serpenteantes, símbolos de control oculto y poder malicioso. Una vez más, el miedo proyecta su sombra sobre ella, porque el miedo es antiguo, y cuando la verdad se vuelve demasiado compleja, la mente busca algo que pueda culpar. Y la serpiente es el chivo expiatorio perfecto. Pero eso, precisamente, nos revela algo profundo. Seguimos sin saber cómo estar con lo que no entendemos. Nos incomoda lo que se arrastra justo debajo de la superficie, lo que no podemos controlar. La serpiente es todavía hoy un espejo. Para algunos refleja peligro, para otros revela sanación, para muchos ambas cosas. Y ahí reside su poder. No puede ser domesticada, no puede ser explicada en blanco y negro. Nos fuerza a enfrentar nuestros instintos, nuestras contradicciones, nuestra incomodidad con el misterio. ¿Y qué significa todo esto para el buscador espiritual de hoy? Que es tiempo de mirar de nuevo, no solo a los antiguos símbolos, sino a lo que representan dentro de nosotros. Reexaminar nuestra relación con la serpiente, no desde el miedo, sino desde la conciencia, porque la transformación no es limpia, no es cómoda, y casi nunca es lineal. El crecimiento espiritual es espiralado, requiere entrega. Y la serpiente, con su movimiento envolvente, nos recuerda eso. Nos dice, para ascender hay que estar dispuesto a mudar de piel, una y otra vez. Y en un mundo que idolatra el control, la rapidez y la perfección, la serpiente viene a interrumpir todo. Se enrolla, se repliega, se esconde y aparece. Obliga a rendirse. Y ahí, en esa rendición, empieza lo verdadero. Como individuos y como humanidad, estamos al borde de crisis colectivas, espirituales, ecológicas, psíquicas. Las estructuras se tambalean. Las viejas narrativas ya no sostienen. Estamos siendo llamados a despertar. Pero ese despertar no llega sin sombra. Llega con la serpiente. Llega al mirar lo que hemos evitado, al descender en nosotros mismos, al abrazar la paradoja, al confiar en una sabiduría que no se enseña, sino que se revela desde dentro. La serpiente no viene a destruirnos, viene a iniciarnos en la verdad, en el poder, en la transformación. No es un mito olvidado, es una fuerza viva, enrollada en lo más profundo del alma humana, esperando su momento para ascender. Quien la teme, permanece atrapado en la ilusión. Pero quien la enfrenta, con coraje, humildad y conciencia, descubre lo que siempre estuvo ahí. La serpiente nunca fue el enemigo, fue la llave.